Voy a comenzar esta historia con este billete, el antiguo billete de 20.000 que todos los colombianos han tenido en sus manos alguna vez. ¿Y por qué la luna estaba al lado del ingeniero Julio Garavito? En un video en YouTube contaron la historia de que en la Guerra Fría en los años 50, las amenazas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora Rusia, las estaban haciendo a través de sus carreras espaciales. Los rusos quisieron burlarse de los gringos, iniciando con disparos de cohetes a la luna. Después de que Rusia intentó disparar una vez a la luna y no le pegó, Estados Unidos intentó dispararle a la luna y no le pegó. Entonces en la NASA un ingeniero decidió aplicar los hallazgos de Julio Garavito, el astrónomo, matemático e ingeniero Julio Garavito, y lograron impactar la luna generando un cráter. Ese cráter luego sería llamado Julio Garavito. Y por eso la luna está en los antiguos billetes de 20.000. Esta historia es genial y maravillosa, a excepción de que es falsa. Julio Garavito fue solo uno de muchísimos nombres que propusieron cuando le estaban poniendo los nombres de los cráteres a la luna en una asamblea astronómica internacional. Pero la historia real es tan aburrida que creemos con más facilidad las historias que tienen más coherencia con lo que nosotros queremos creer que pasó. Por esa predisposición es que para el mundo entero fue tan fácil asimilar la versión de la historia de que Maduro había mandado a sus militares a quemar la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos. Y ahora una investigación del New York Times demuestra que eran los mismos protestantes que estaban en el lado de Colombia los que con una bomba molotov terminaron incendiando los camiones, y le dieron la excusa que estaba esperando Estados Unidos durante semanas para escalar una ráfaga de información falsa, que comenzó con un reportero de NTN 24 obviamente culpando a Maduro, que fue retuiteado por el senador gringo Marco Rubio, luego el consejero de Seguridad Nacional, luego el administrador de la ayuda humanitaria afirmó que había sido orden de Maduro, luego el secretario de Estado tuiteó también sobre eso, y de ahí en adelante fue una bola de nieve que empezó a convencer a muchísima gente al punto de que se volvió el argumento principal en la ONU, tanto como para Estados Unidos como para Colombia. Miren, a estas alturas nadie defiende a Maduro, pero eso no es excusa para que bajo estas circunstancias convenzan a la gente con información falsa. Así que vamos a entender un poquito mejor no solo lo que está pasando en Venezuela, sino cómo funciona el mundo y lo insignificantes que somos todos nosotros. La mayoría de personas a este lado del mundo saben que Venezuela está en crisis, y por eso decidí hacer el experimento con algunos conocidos de preguntarles si saben qué está pasando entre India y Pakistán en estos momentos. Prácticamente nadie sabía lo que estaba pasando al otro lado del mundo, y es lo normal. Nosotros solo nos interesamos por lo que está cerca y por eso nos cuesta tanto entender estas situaciones. Tenemos que entender la importancia de las tres más grandes potencias del mundo: Estados Unidos, Rusia y China. En las últimas semanas siguen aumentando los países que toman posición en apoyar a Guaidó o a Maduro, pero lo importante es que Estados Unidos apoya a Guaidó, China y Rusia apoyan a Maduro. Y les comencé hablando del billete de 20.000 y de la Guerra Fría porque eso sí es verdad. Desde los años 50 comenzaron a tomarse esas posiciones de esas dos facciones: Estados Unidos contra Rusia y China. En Corea, Estados Unidos contra la ahora Rusia y China. En esa guerra colombianos lucharon en Corea ayudando a Estados Unidos. En la guerra civil de Laos, Estados Unidos contra la ahora Rusia y China. En la rebelión del Congo, Estados Unidos contra la ahora Rusia y China. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos contra la ahora Rusia y China. En la guerra civil de Camboya, Estados Unidos contra la ahora Rusia y China. Y como se volvía tan evidente esa tendencia, pues en tiempos recientes decidieron dejar de declararse la guerra y empezar a financiar en secreto a las facciones. Por eso Estados Unidos y Rusia mutuamente se acusan de financiar terroristas en zonas como el Medio Oriente, lo que ha llevado a la guerra en Siria, por ejemplo, en el que es Estados Unidos contra ISIS, pero en realidad, adivinen, es Estados Unidos contra Rusia y China. Por eso no es de extrañarse que en Venezuela esté Estados Unidos contra Rusia y China, y en India y Pakistán también esté Estados Unidos contra Rusia y China. Y no ha sido diferente en Latinoamérica. En Colombia no fue solo la masacre de las bananeras y el robo de Panamá, sino la intervención militar en Cuba, en Haití, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México y en El Salvador, en donde la guerra civil, que duró como 12 años, estaba financiada un 85% por Estados Unidos. Y ahora la pequeña diferencia entre Colombia, Venezuela y Pakistán, India, es que pues India y Pakistán son potencias nucleares. Venezuela podrá tener petróleo, pero junto a Colombia, para las grandes potencias seguimos siendo un peladero. Somos países pobres, sin desarrollo, manipulables. Para Estados Unidos, Rusia y China, lo que está pasando en Venezuela es una jugarreta comparado con los conflictos que están sucediendo en otros lados del mundo. En Cachemira, la región que se están disputando Pakistán e India, que lleva cientos de años en guerra, se están echando balas, se han tumbado aviones de guerra, se han hecho amenazas nucleares. Esa zona tiene varios grupos armados, pero lo interesante de ese conflicto es que desde el 2016 se alborotó la crisis por algo que tal vez ustedes entiendan mejor, y fue un influenciador de redes sociales. La diferencia es que este influenciador super viral en redes sociales
era parte de un grupo armado que consideraban también terrorista, que estaba en contra de India y apoyaba a Pakistán. Las redes sociales jugaron un papel tan importante que a sus 22 años ya era una amenaza internacional, lo mató el ejército de la India, se armó un problema tenaz, en su funeral asistieron miles de personas y se armó también otro problema que dejó como 30 muertos y cientos de heridos, y al final en Pakistán un periódico decidió hacerle un homenaje comparándolo con el Che Guevara. La historia siempre cambia dependiendo de quién la cuenta. A nosotros nos han creado totalmente occidentalizados, así que para nosotros es difícil de entender una posición como la de Rusia y la de China. Pero esto nos sirve para que por lo menos por unos segunditos, por lo menos de una manera lejana, nos pongamos en la posición de los que están al otro lado del mundo. Los que pueden considerar también a Estados Unidos como financiadores de terroristas. Y a lo que voy con todo este contexto es que las grandes decisiones las toman menos personas de lo que creemos. Podrán reconocer todos los países que quieran a Guaidó, podrán hacer toda la presión que quieran con ayuda humanitaria, podrán hacer ataques terroristas para que se queden sin luz los venezolanos adentro, podrán ponerle las sanciones y las restricciones comerciales y económicas que quieran, pero al final todo depende de una llamada. Una llamada. La llamada de Putin a Maduro. O sus traductores, porque ya sabemos cómo habla Maduro inglés, así que no esperemos a que hable mucho ruso. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. Pero siendo sinceros, hasta el mismo Putin debe estar emputado con Maduro por su mala administración y ser un mal presidente. Pero lo tiene de su lado porque Venezuela es solo un comodín de Rusia y China. Putin en cualquier momento puede llamar a Maduro para que comience a promocionar a la próxima persona que va a representar el chavismo en las próximas elecciones. De inmediati. Al final Guaidó es de izquierda y lo que quiere son elecciones. Elecciones manipulables como en toda Latinoamérica. Y al parecer en Estados Unidos también. De inmediati. Pero por ahora necesita que Maduro aguante, haciéndose el bobo el tiempo necesario para que Putin utilice esta crisis para negociar alguna otra crisis en otro lado del mundo, seguramente mucho más complicada que esta. Entre potencias nucleares el año pasado ya fueron 500 muertos. Para hacerme entender con más facilidad, una de estas llamadas podría ser la de Putin pidiendo un cese a las intervenciones militares en India a cambio de que se hagan elecciones en Venezuela. Y por eso es tan importante que entendamos que estamos en un mundo conectado. Otra cosa a tener en cuenta es que esta crisis de Venezuela también está enriqueciendo a otros países como Colombia, que están vendiendo el petróleo que Venezuela no puede vender, y que además es todo más complicado porque Venezuela le vendía principalmente a Estados Unidos, a China y a India. Pero esto genera una melcocha tan enredada que da para hacer todo un video y no hablaremos de eso en este momento. Pero bueno, espero esto les haya cambiado un poquito la manera de ver la crisis de Venezuela. No se trata solo de un dictador loco que está quemando camiones de ayuda humanitaria. Ya en varios videos se ha hablado de la verdadera crisis de los migrantes y de por qué es tan importante que tengamos empatía con nuestros hermanos venezolanos. Y para finalizar debemos sacar unas conclusiones. Primero, aunque hayan aún personas apoyando a Maduro en Venezuela, la verdad es que ni sus aliados lo quieren. Segundo, Colombia y Venezuela seguimos siendo un peladero. Eso debería antes unirnos más. Tercero, suena obvio, pero la historia es diferente si la cuenta Occidente u Oriente. Y depende qué país la cuente. Tercero, ya vivimos en un mundo en el que un influencer puede provocar una guerra nuclear. Cuarto, aunque pueda surgir una salida diplomática, Estados Unidos ya tiene precedentes de varias ocasiones en las que se ha autoprovocado para meterse a una guerra. Y cinco, salen muchas cosas para hablar en un solo video. Pero como lo dije en un video del 2016, todo se trata del petróleo. El aumento del fracking en Estados Unidos es directamente proporcional a la caída de la economía de Venezuela. Y la interdependencia petrolera entre las potencias hacen que la economía mundial se pueda desestabilizar desde un grupo de WhatsApp. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo las preguntas que quieran hacerme de qué debería hablar en el próximo video. Espero les haya gustado este video y regálenme un me gusta, suscríbanse al canal en YouTube, activen la demoníaca campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo. Pero antes de que nos veamos en el próximo capítulo y mientras deciden qué video de mi canal van a ver a continuación, el Oscar a mejor maquillaje este año se lo ganó la película que habla del vicepresidente de Bush cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando las tumbaron. Y es una película buenísima para entender cómo un iguazo que manejaba borracho y trabajaba poniendo cables de electricidad, solo por conocer a las personas correctas y ser sumiso toda su carrera, se terminó convirtiendo en una de las personas más importantes de Estados Unidos sin que nadie realmente lo conociera. Y esa película no dejó de recordarme al bachiller Macías, un estudiante mediocre que por ser sumiso y hacer caso en todo lo que le digan en su partido, terminó convirtiéndose en el presidente del Senado de Colombia. 30 segundos, niña, termina. Termino con esa recomendación, vayan a seguir viendo mis videos y nos vemos en el próximo capítulo. Step in the
club and we looking real neato. I be getting bitches with my blue tuxedo. Bonito, like a giraffe in a Speedo. What's up, Sonny? K-Pasta Mijo. Chillin' with Rihanna out in Puerto Rico. She ate my coconut cause she thought it was a Zico. De inmediati.